Bueno, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Realmente es un privilegio poder estar aquí y juntos meditar en la palabra. Espero que tengan su Biblia, porque la vamos a mirar algunas escrituras y quiero que pensemos en el sermón del domingo pasado. De algunos que estuvieron, que lo oyeron, ¿recuerdan de qué trató el sermón? ¿Viene a nuestra mente? ¿Cómo? Ok, muy bien, porque muchas veces nos preguntan a todos, ¿no? ¿Cómo estuvo el sermón? Y generalmente decimos, muy buen sermón, excelente sermón. Y después le decimos, ¿y de qué trató? Cuéntame. Y uno dice, espérate a ver, sí, estuvo muy, muy bueno, pero generalmente no nos acordamos y saben, nos pasa a todos. Por eso es bueno tomar notas. Y por eso es bueno repasar las escrituras y los invitamos a eso, ¿no? Para que podamos repasar las escrituras. Así que el domingo pasado hablamos de es por su espíritu. Y nos hablaron de cómo es esta lucha entre la carne, las obras de la carne y vivir por el espíritu. Y la realidad de la obra de Cristo, que es a través de Él, que Él nos da su espíritu y de esa manera podemos realmente vivir por el espíritu. Y hoy vamos a continuar ese tema mostrando y señalando la centralidad de Cristo, la obra de Cristo y cómo la obra de Cristo influye en la vida del creyente. Vayamos a Mateo capítulo 17, vamos a leer la transfiguración. Mateo capítulo 17, desde el versículo 1. ¿Listos? Dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedásemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y es muy interesante que esa es la escritura de hoy, que nos muestra quién es Jesús y nos señala a Cristo como el centro. Preguntas: ¿a quiénes tomó el Señor para subir la montaña? Ok, muy bien. Y al transfigurarse, ¿quiénes aparecieron con el Señor? Moisés y Elías. ¿Qué voz se oyó desde la nube y qué dijo? Ok, la voz del Padre. Muy bien. Finalmente, ¿qué les dijo el Señor a los discípulos? No tengan miedo. Qué lindo, ¿verdad? Y es importante cada vez que leemos el texto bíblico hacernos preguntas, porque a veces leemos y pasamos por encima de detalles. Y aunque el centro del sermón hoy es esa escritura, nos vamos a dar cuenta que aquí esta escritura nos está señalando quién es Jesús. Y el primero que viene y testifica de la realidad de este hecho, de que no fue un sueño, ni fueron cosas que se imaginaron, sino que fue algo real que se vivió, es el mismo apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, él nos dice
que vimos con nuestros propios ojos. Él está testificando, dice, yo fui ese testigo ocular que estuve ahí. Y dice que Cristo recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, eres mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y dice en el versículo 18, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Estoy usando la nueva versión internacional y los invito a que ustedes, cuando repasen las escrituras, puedan ver diferentes versiones, porque esto nos ayuda y enriquece el meditar siempre en lo que el Señor nos está diciendo. Aquí lo que Pedro nos dice es que él fue testigo, estuvo allí y que es cierto lo que sucedió en esta transfiguración y que el mensaje se apoya en dos fundamentos sólidos. Primero, la voz de Dios en la transfiguración, que se oyó la voz de Dios señalando ¿a quién? A Jesús. Este es mi Hijo amado. Y también en el testimonio de las Escrituras. En este mismo segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, viene Pedro y nos dice, eso fue real y está fundamentado en lo que vimos, en lo que oímos, en esa voz que escuchamos y en lo que estaba profetizado en las Escrituras. Y por eso es tan importante para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos, realmente conocer las Escrituras. Eso es algo a lo que debemos dedicarle nuestro tiempo, ¿no? Continuando entonces, nos dimos cuenta que en la transfiguración se aparecieron dos personas al lado de Jesús. Uno fue ¿quién? Y el otro fue, muy bien, Moisés, ¿a quién representaba? A la ley, al antiguo pacto, ¿cierto? Y Moisés también fue la persona que Dios usó para que fuera el libertador de su pueblo de allí de Egipto. Y dice que con mano poderosa Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud, de ser esclavo de Egipto, y usó a Moisés. Y Moisés era un prototipo o anunciaba ¿a quién? A Cristo. Por eso es que aparece aquí Moisés, pero ya Moisés deja de ser. Y ahora Elías, ¿quién era Elías? ¿O quién fue Elías? Un profeta. ¿Y nos acordamos la historia? ¿Qué hizo Elías? ¿Cuál fue la labor más grande de Elías? El restaurador del culto a Dios. Él acabó con todos los profetas de Baal, ¿cierto? Y viene y restaura el culto a Dios. Y Cristo, que es el centro, podemos ir a la siguiente, Él es el que ya no es ni Moisés, ya no es Elías, sino es Cristo, el que es el verdadero libertador, el que es el verdadero profeta, el verdadero restaurador de todas las cosas. Y lo lindo es que en el relato de la transfiguración que acabamos de leer en el versículo 8 dice, cuando los discípulos alzaron la vista, no vieron a nadie más, sino a Jesús. El texto nos enfoca y nos lleva a mirar a Jesús como el centro. ¿Y por qué es tan importante? En el domingo pasado nos explicaban, realmente el centro de toda nuestra vida y de
todo lo que está sucediendo a nivel mundial, universal y a través de los siglos, el centro es Cristo, porque es por medio de Él que todas las cosas han sido hechas, ¿cierto? Y Él también sigue actuando y trabajando hoy. En Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 al 3, nos muestra cómo Cristo hoy es el centro y Dios nos señala que oigamos es a Cristo. En el versículo 1 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. La pregunta entonces para nosotros sería, y para meditar, ¿realmente quién es Dios? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Se acuerdan que esa era la pregunta del apóstol Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La escritura señalándonos nuevamente solo a Cristo. Y esta escritura, el pastor la tocó el domingo pasado y decía, ¿y por qué solo Cristo? ¿Por qué la pregunta de la gente y de la humanidad hoy es, pero ¿por qué no varios caminos? ¿Por qué no otras personas? Pero la escritura es muy clara en señalar que es solo Cristo. Y de verdad uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Quién es Él realmente? Así que lo que la escritura nos dice es que Cristo como Dios se hizo hombre, se encarnó, vino y se hizo como uno de nosotros. Y no solamente como nosotros, sino que en Filipenses nos dice que se hizo siervo, que se humilló hasta la muerte. Fue lo que Cristo vino a hacer. Y la obra de Cristo es supremamente grande por toda la humanidad. Y por eso es importante que nosotros nos preguntemos, ¿realmente hemos creído en Cristo? Porque cuando creemos en Cristo, estamos permitiendo que Él haga su obra de transformación en cada uno de nosotros. Él nos hace un llamado, porque el hecho de que Dios mismo se haya encarnado y todo lo que fue su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, el hecho de que está intercediendo al Padre y está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo, es que es una obra activa, es una obra de amor y lo hizo por cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a seguir meditando por qué Él tenía que hacer eso por nosotros. Ahora, Cristo, al ser el centro de nuestra vida, Cristo nos vino, al ser el Dios, nos vino a revelar quién es el Padre, ¿cierto? ¿Quién nos vino a mostrar quién es el Padre? Cristo. Leamos escrituras como Juan capítulo 1, Juan 17. Él nos muestra todo el tiempo quién es el Padre y también nos revela quién es el Espíritu Santo y nos revela todo lo que está haciendo a través de su obra y cómo nos trae y nos invita a toda la humanidad, a cada uno de nosotros, a ser parte de esa vida de Dios. Y entonces cuando nosotros nos referimos a Dios y pensamos en Dios, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué concepto tiene el mundo de Dios cuando hablamos de Dios? Generalmente pensamos en un Dios que es solitario, por allá, quién sabe en qué parte del universo, ¿cierto? Y en un Dios que tal vez está así con los ojos puestos sobre nosotros, mirando en qué momento nos equivocamos, ¿para qué? Para mandarnos rayos y centellas. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿verdad? Un Dios que era
solo terror y que mucho cuidado. Hay que entender el contexto, todo lo que significa la ira de Dios dentro del fundamento de su amor y la razón de lo que Él está haciendo. Entonces, nos imaginamos ese Dios que es bravo, ese Dios que tal vez se hace a un lado, que no se comunica, un Dios huraño, y es la idea más bien que la gente tiene de Dios, y por eso dicen, ay, no, ese Dios del Antiguo Testamento, no quiero ver nada con ese Dios, porque la gente tiene una idea de Dios que no es la idea que las Escrituras nos muestran. Y por eso, vuelvo y digo, es importante que nosotros, los creyentes, conozcamos la palabra y conozcamos qué nos dice la palabra acerca de quién es Dios. Y cuando Cristo viene a revelarnos al Padre, en Juan 14:9 nos está diciendo y le dice a Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Quién nos vino a revelar al Padre? El Señor Jesucristo. Ahora, en Juan 14, 16, 17 también dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, Cristo, que es el centro, quien es el centro, viene y nos revela un concepto diferente de Dios. Es un solo Dios, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y nos viene a hablar de algo que en el Antiguo Testamento no se manejaba, lo que es la vida trinitaria, la vida de la Trinidad. Y saben que aquí nos podemos dar el lujo, porque Dios nos permite pensar, ¿ustedes se han imaginado una vida, lo que es la vida trinitaria? ¿Hemos pensado en eso? ¿Cómo es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Lo hemos imaginado o lo hemos pensado? Y realmente cuando uno lee las Escrituras nos damos cuenta, nos deja ver cómo más o menos puede ser esa vida trinitaria. Ahora, algunos estudiosos de los académicos y de todos los teólogos han encontrado una palabra para que explica más o menos, trata de explicar cómo es esa vida trinitaria. Esa palabra es pericoresis. Y esa palabra indica una vida en movimiento, una vida en interpenetración, una vida de sumergirse profundamente entre sí para conocerse, para comprenderse, para descubrirse y para deleitarse el uno al otro. ¿Se habían imaginado a Dios así? Un Dios que se ama, que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo dice, yo aquí no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del Padre, yo estoy en la obra que el Padre me ha enviado y que el Espíritu Santo viene cuando el Señor Jesús tiene que irse y dice, yo estoy con ustedes, yo no los voy a dejar solos, yo siempre estaré con ustedes. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Señala a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces es una obra de movimiento, es una obra de relación, donde vemos que el Padre ama, respeta, ensalza a su Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo habla del Espíritu, el Espíritu habla de la obra de Dios. Lo que han mostrado algunos autores dicen, es como una danza trinitaria, es una vida de gozo. No es algo allá aislado, solitario, algo solo. Es una vida de gozo, es una vida de deleite, es una vida de alegría. Y saben, ese es nuestro verdadero Dios. Dios es un Dios de gozo. Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios de la paz, de la armonía.
Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y hay un autor que se llama Timothy Gombis. Él dice, la Trinidad entonces es una comunidad eterna de deleite mutuo. Me gustó mucho esa definición. Una comunidad eterna de deleite mutuo. Y la verdad es que cuando miramos, medio percibimos y nos damos el lujo de pensar en qué es esta vida trinitaria, volvemos a la centralidad de Cristo. Y Cristo que nos ha conectado con el Padre, ha venido a revelarnos al Padre, ha venido a mostrarnos al Padre, pero no solo se queda ahí, Él viene y a través de toda su obra viene a invitarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a la humanidad, a venir a ser parte de esa vida trinitaria, de esa vida de amor. Algunos autores dicen a danzar con Dios. A eso somos invitados. Y por eso es tan importante el mensaje de Cristo, mostrar la centralidad de Cristo. Es Él el que nos conecta con el Padre y es Él el que viene a traernos a nosotros hacia Él. Y cuando decimos nosotros, pensemos en nosotros. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo fuimos nosotros creados? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La Escritura dice, fueron creados, fue creado el hombre y la mujer y fueron hechos a su imagen y semejanza. Y cuando el Señor nos creó a su imagen y semejanza, nos está diciendo que somos esencialmente relacionales, así como la vida trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en ese continuo movimiento, en esa continua actividad, relación de amor. También nos creó a nosotros para esa relación de amor, una relación con Dios y una relación con los demás. Ahora, desafortunadamente, ¿en qué mundo estamos? Un mundo caído, apartado de Dios. Es un mundo que realmente no conoce a Dios. Algunos dicen, pero es que ese Dios que nos ha dejado solos a nosotros y mire cómo está la humanidad, todos los que sufren, ¿es eso la realidad? ¿Quién dejó a quién? La Escritura dice en Génesis que el hombre no le creyó al Señor. Y al no creerle a Dios, pues no le obedeció y no siguió sus principios, no quiso que Él le siguiera mostrando el camino. ¿Y qué pasó? Pues las relaciones se dañaron y por eso el mundo es un mundo en aflicción, un mundo lleno de temor, un mundo lleno de guerra, un mundo lleno de miedo, de desconfianza, de desilusión, un mundo donde se sufre. Es el pan de cada día, el sufrimiento, ¿cierto? Este no era el mundo que Dios había pensado para nosotros. Él tenía un tiempo y quería que entráramos en esta vida trinitaria, lo que vivieron al comienzo Adán y Eva con el Señor, con el Padre, ¿cierto? Adán y Eva, dice la Escritura, que estaban desnudos y no se avergonzaban, no había nada que esconder. Se mostraban transparentes como eran, vivían en paz, en deleite, en armonía, pero todo eso se perdió. Todo eso se perdió, la relación se dañó. ¿Y saben qué? La humanidad quedó enferma porque somos relacionales. Y lo que más nos duele y nos hace daño en nuestra mente, en nuestras emociones, aún en nuestro cuerpo, es el problema que tenemos de relaciones, que no nos podemos relacionar con los demás. Si no nos relacionamos con Dios, pues menos con los demás. Y por eso es que es tan difícil comprender. Y saben, la realidad es que Cristo, al ser el centro, Él nos ha invitado a una vida de gozo, a una vida plena. Juan 10:10 nos dice que es en Él en quien tenemos vida abundante. Y cuando se refiere vida abundante, no se refiere a llenarnos de cosas. Ya sabemos y está comprobado que el llenarnos de cosas, al contrario, nos enferma, nos trae dificultades, problemas, nos ponen en unas carreras sin sentido, ¿verdad? No tienen valor.
Pero cuando nos centramos en esa vida abundante de relaciones saludables, de relaciones de amor, de la relación con esta vida trinitaria, hay sanidad, hay bendición, hay restauración, hay edificación. En Romanos 5:5, la escritura nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que Cristo ha venido, toda su obra, como dice Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo unigénito por amor, para salvación de toda la humanidad. Ese amor a todos los que hemos venido a Cristo y hemos recibido todo lo que Él ha hecho por nosotros, dice que ha derramado su amor en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Así que podemos decir que es por su amor, ese amor de Cristo, que somos amados, que hemos sido llamados a ser personas relacionales, a vivir realmente la vida de la plenitud, de esa sanidad. Y saben, es cierto que el mundo está en frustración. No solo la tierra gime, como dice en la escritura, la mayoría de nosotros sabemos que vivimos en frustración. Y miramos, no hay un hogar perfecto, no hay un hombre perfecto, no hay una mujer perfecta, no hay hijos perfectos, no hay nada es perfecto. Pero cuando venimos a Cristo, puede que esa sea una realidad, pero cuando venimos a Cristo se cambia el panorama, porque realmente Él nos llama a salir de esa frustración. Es Él el que nos ayuda a salir de esta frustración, porque la verdadera realidad nuestra cuando venimos a Cristo es permitir que su amor nos transforme y nos lleve en esa relación con Dios y en esa relación con los demás. Ahora, en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora, ustedes tienen en su mente esa imagen de lo que es un río de agua viva. Aquí no dice un chorrito, ni dice tampoco van a tener unas gotitas de agüita. El Señor da con abundancia, con plenitud. Y cuando decimos ríos de agua viva, es la realidad de la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Él la ha permitido. Y por eso Él a través de su Espíritu nos invita a que participemos con Él, disfrutando de esta vida trinitaria y de estas relaciones de amor entre nosotros. Porque aquello que se rompió en Génesis, Cristo vino a sacarlo adelante. Y saben, cuando hablamos de la obra de Cristo generalmente o en el pasado era así, se explicaba que la obra de Cristo y la salvación era para el futuro. Y qué lindo los creyentes solo nos enfocamos en el futuro, vamos a tener vida eterna y vamos a vivir con Cristo por siempre, por allá en la eternidad. ¿Y qué de la vida hoy y ahora? Porque es cierto, viene la plenitud del reino y no sabemos cómo es. El apóstol Pablo nos dice, ahora vemos por espejo, no vemos claramente de todo lo que el Señor tiene preparado para darnos, ¿verdad? Pero en el aquí y ahora también, es ya. Cuando somos de Cristo, cuando venimos a Cristo y queremos entrar en esa realidad con Él y confesamos que Jesús es nuestro Señor, ustedes saben que una de las cosas lindas del bautismo, porque una vez que confesamos a Cristo, nos bautizamos, que es una muestra simbólica de ese compromiso que he hecho con el Señor. Y ese bautismo está señalando que yo muero a una vida pasada, a una vida en la que yo no quise que Dios estuviera involucrado, le ha dicho, no te metas en mi vida, no quiero nada que ver contigo, yo hago mi vida,
Pero cuando llegamos al bautismo estamos diciendo, muero a eso y estoy resucitando a una vida en la que le digo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y quiero vivir por tu amor, vivir la vida de tu amor, vivir este caminar contigo. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que a través de esta relación con Él, que Él nos invita, podamos disfrutar de nuestras relaciones dentro de la vida trinitaria, no queda separado, sino que Cristo viene y nos une al Padre. Cristo viene y nos une al Espíritu Santo para que entremos a movernos en ese amor, en esas relaciones que son diferentes. Y tienen que ver, esas relaciones tienen que ver con todo ser humano que Cristo o que el Señor permita que lleguen a nuestra vida, donde quiera que esté. Tiene que ver con toda persona, aun con aquella que vemos en la calle. Cristo quiere que la veamos como Él la ve, con los ojos de Él. Y cuando decimos, hablamos de relaciones, entra en todas las áreas de la vida. Y nosotros tenemos muchos círculos. Está el círculo del matrimonio, ¿verdad? Está la relación de pareja. ¿Se imaginan una relación de pareja cuando estamos danzando también con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo? ¿Qué podemos ver en una relación de pareja ahí? Hay respeto, hay dignidad, hay perdón, hay cuidado, hay límites, porque saben que los límites son saludables, que nos llevan a no hacernos daño. Y esto aplica para todo. Y se trata de que esta vida que estamos viviendo en Cristo, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos bautizados, hemos nacido, hemos resucitado a una nueva vida con Cristo, donde permitimos que realmente Él esté presente en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras charlas, ¿cierto? ¿Cómo está la vida con los hijos? Debe ser una vida así. Y no es fácil. Sabemos que no es fácil. Es la vida con las personas donde trabajamos o donde estudiamos o donde vivimos. Pero es que se trata de eso, de vivir la vida del amor del Señor, porque es Él el que la vive en nosotros. Y por eso, por su amor, es que temas como el perdón, la sumisión, el respeto, la verdad, la responsabilidad, el trabajo, el compartir con los demás, el visitar a los enfermos, el hospedarnos mutuamente, invitarnos, el tener cuidado cuando hacemos negocios con los hermanos en la iglesia, ¿cierto? El atender las necesidades de las casas. Todo esto tiene que ver con esa vida trinitaria. Ya no estamos separados del Padre ni el Espíritu Santo porque por Cristo Él nos ha unido a Él. Y Él quiere que vivamos esas vidas, que realmente nos edifiquemos los unos a los otros. Así que así es como debemos vivir. Y saben, nosotros como iglesia tenemos el sueño. Con Héctor hemos soñado que cada uno de nosotros como iglesia seamos fortalecidos en la palabra. Que nosotros como iglesia seamos fortalecidos en el llamado que tenemos de que somos discípulos. Porque la única manera es viviendo esa realidad en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo que hacemos cuando estamos en comunidad, en lo que hacemos cuando estamos en privado, sea lo que permee nuestra vida y que sea la palabra la que nos lleve a eso. Y esa es la invitación que queremos. Y por eso Héctor toda la vida lo ha dicho, un sermón no alcanzamos a profundizar. Tocamos ciertos temas, pero se trata de que día a día, cada uno en su devocional diario, y el devocional es leer la palabra,
es ir a la palabra, tener en mente qué me dijo el Señor hoy, andar de Él de la mano, pidiéndole que nos enseñe, que nos hable. Y también es tan importante, y el sueño que decimos con Héctor que tenemos es que quisiéramos que en cada hogar de aquí, de los miembros de la iglesia, de cada uno de nosotros, una vez a la semana, aparte del devocional, nos pudiéramos reunir en familia, en la noche, apagar el televisor, dejen de oír tantas noticias y venga y reunámonos y tengamos un tiempo, cantemos, leamos la palabra, oremos juntos. ¿Cuánto lleva eso? Media hora. Ustedes no se imaginan la diferencia que eso marca en cada vida. Escuelita bíblica no es suficiente para los niños. ¿Cuánto momento es? Son como 20 minutos, 40 minutos tal vez. Entonces, se trata de eso. Y comentábamos con Héctor, estaba leyendo la historia de la iglesia en la que yo crecí, y esta iglesia creció realmente cuando cada familia de la iglesia en la semana tenía una reunión en su casa. Y yo me acuerdo de niña, yo sé que para nosotros de niños eso era el juego y a veces nos dormíamos cuando se ponían a leer, pero no se imaginan la bendición que ha sido que la palabra del Señor sea sembrada en nuestra vida. Y eso es lo que anhelamos, que cada uno de nosotros tengamos ese espacio, ese tiempo personal como familia y podamos crecer, porque toda la escritura, y especialmente si miramos la vida de Cristo en los evangelios y todo lo que nos habla Pablo en sus epístolas, nos muestra acerca de cómo es la vida cuando está unido a este movimiento de la vida trinitaria. Y por todo lado el Señor nos muestra cómo perdonar. Dice, amen aún a sus enemigos, bendíganlos. Y cada uno de estos temas son tan profundos. Y yo digo que si realmente queremos sanidad en lo personal, en lo individual, como familias, como iglesia, tenemos que sacar tiempo a estar delante de la presencia del Señor, recibiendo de su palabra. Esos ríos de agua viva son los que traen sanidad. Y esa es la invitación que les hacemos como iglesia. Y un pequeño ejemplo simplemente es mirar lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Resulta que en Corinto la iglesia se dejó permear por las circunstancias culturales de lo que pasaba en la ciudad de Corinto. Y era una ciudad idólatra, era una ciudad donde se movía mucho negocio, había mucha prostitución en el templo, tenían muchas diosas y desafortunadamente el problema se entró a la iglesia cristiana. ¿Y saben qué pasaba en la iglesia? En la iglesia de Dios habían divisiones, tenían problemas. Entonces Pablo dice, unos dicen yo soy de Apolos, el otro dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Cristo, sintiéndose cada uno superior a los demás. Y también Pablo nos dice había pecado que no habían corregido, de inmoralidad, de murmuraciones, y también cuando como tenían dones en la iglesia, los hermanos entonces decían, cada uno sentirse mejor de acuerdo al don que tenía. Entonces, el que tenía el don de lenguas decía, yo soy más importante que los demás hermanos porque tengo el don de lenguas. El otro decía, no, yo soy más importante porque tengo el don de profecía. No, y el otro decía, yo porque tengo el don de sanidad. Y resulta que es precisamente en Primera de Corintios, y los invito a que lean todo Primera de Corintios como un paquete completo de ver cómo Pablo va mostrando realmente qué es lo importante de acuerdo a la vida trinitaria, de acuerdo a lo que Cristo nos invita a hacer. Y en el capítulo 8 de Primera de Corintios, versículo 1, donde la escritura que dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica, me gustó mucho la versión Dios habla hoy, porque miren cómo lo dice. En Dios habla hoy en el versículo 1 de
Primera de Corintios 8 dice, el conocimiento hincha de orgullo. Esta es versión Dios habla hoy. En tanto que el amor edifica a la comunidad. Y me gustó porque si ustedes miran el tema de Primera de Corintios es aprender a tener cuidado en la comunidad, en las relaciones. Ustedes saben que en Primera de Corintios también él toca el tema de que los hermanos abusaban en la cena del Señor de otros hermanos y tenían problemas y no se esperaban y había desorden, ¿verdad? Y entonces por eso me encantó esta versión cuando dice, el conocimiento hincha de orgullo en tanto que el amor edifica a la comunidad. Cuando Cristo nos invita a su amor y transforma nuestra vida y nos sana, también transforma a la comunidad. No pensamos solo en el bien aquí nosotros solos, estamos pensando en el bien de todos. Y si ustedes miran el capítulo 12, donde se habla de los dones, señalen, ojalá puedan subrayar con lápiz, cuántas veces dice que el don que se recibe es para edificación de la iglesia, para edificación de los demás. Y termina en Primera de Corintios 13, ese capítulo tan conocido de el amor, la supremacía del amor, donde nos muestra realmente lo que es el movimiento de la vida trinitaria. Primera de Corintios 13. ¿De acuerdan? Los invito a que hagan ese estudio, es muy hermoso. Y es a eso a lo que el Señor nos invita. Cristo Jesús vino a revelarnos al Padre. Cristo Jesús vino a rescatarnos, a pagar por nosotros, para hacernos uno con el Padre, con el Espíritu Santo, y que podamos disfrutar de una vida realmente de amor, una vida, una relación que trae sanidad, que trae bendición. Y esto no se aplica solamente para nosotros en la iglesia, sino para cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos y con cualquier persona que estemos, tenemos ese llamado hermoso de nuestro Señor, de que señalemos a Cristo para que muchos más también reciban esa sanidad. Pongámonos de pie. Demos gracias al Señor por su obra de amor para con cada uno de nosotros y que ojalá podamos profundizar y deleitarnos en esta palabra que el Señor nos da. Padre, te damos muchas gracias. Realmente no alcanzamos a comprender cuán grande es tu amor. El apóstol Pablo decía que ojalá comprendiéramos la anchura, la altura, la profundidad de lo que tu amor hace, Señor. Y realmente tú eres, Cristo Jesús, el centro. Y es por ti que eres nuestro Señor, nuestro Dios, que hoy tenemos vida eterna. Y es una vida que comienza ya, hoy, aquí, con mis hermanos, con mi familia, con las personas que tú nos pones en contacto. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y traiga sanidad a nuestra vida, a nuestras relaciones, para que podamos llevar tu nombre en alto y para que muchos más te conozcan a ti. Ayúdanos a ser esa iglesia que te conoce a través de la palabra, que no depende de lo que el mundo dice de quién eres tú, Señor, sino que vamos y buscamos en tu palabra quién eres tú. Y tú te presentas a cada uno de nosotros porque tú nos buscas para una relación de amor, para sanarnos, para transformarnos, para vivir esta vida trinitaria. Ayúdanos, Señor, que sea una realidad en cada uno de nosotros y que aquellos que todavía no te han conocido te puedan conocer y te puedan confesar, Señor Jesús, y puedan recibir esa sanidad y esa bendición que solo tú ofreces. Te damos gracias, Señor, por tu palabra
En tu nombre, Cristo Jesús, al Padre Celestial. Amén.